Nunca pensé que tendría que morir para descubrir quién realmente me amaba. Cuando escuché a mi hermana Carmen reírse junto a mi ataúd, mientras decía, «Por fin se murió el viejo tacaño», supe que había tomado la decisión correcta. Estaba escondido detrás de una columna del cementerio, viendo mi propio funeral. Y cada palabra que salía de sus bocas era como un puñal directo al corazón. Pero déjame explicarte cómo llegué hasta ese momento tan surrealista de mi vida. Mi nombre es Eduardo Mendoza. Tengo 68 años. Y durante décadas creí que mi familia me quería. ¡Qué ingenuo fui! Pensé que los sacrificios que hice, el dinero que les presté, las veces que los saqué de problemas, todo eso significaba algo para ellos. Creí que cuando llegara mi hora, al menos derramarían una lágrima sincera por el viejo Eduardo. La verdad es que llevaba meses sospechando. Pequeñas cosas que no cuadraban. Conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Miradas cómplices entre Carmen y mi sobrino Miguel. Preguntas demasiado específicas sobre mi testamento. Pero uno siempre quiere creer lo mejor de su familia, ¿verdad? El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Estaba en el hospital por una neumonía leve, nada grave. Pero Carmen insistía en que los médicos me hicieran todos los exámenes posibles. Fue entonces cuando escuché por casualidad una conversación telefónica suya en el pasillo. «No, Miguel, no se va a morir tan fácil. Tendremos que ser más creativos». Esa noche, mientras fingía dormir, vi cómo Carmen intentaba cambiar mi medicación. Mi propia hermana, la mujer que me crió después de que murieran nuestros padres, estaba tratando de matarme. Fue en ese momento cuando decidí que tenía que saber la verdad completa. Necesitaba escuchar con mis propios oídos qué pensaban realmente de mí. Y solo había una manera de hacerlo. Tenía que morir. Bueno, fingir que moría. Con la ayuda del doctor Ramírez, un viejo amigo que me debía algunos favores, organizamos todo. Certificado de defunción falso, cuerpo sustituto en el ataúd cerrado, y yo escondido para presenciar mi propio funeral. Nunca imaginé que la verdad dolería tanto. Ahora, mientras escribo esto, todavía puedo escuchar la risa de Carmen resonando en mis oídos. Pero también recuerdo la expresión de terror absoluto en su rostro cuando aparecí vivo en mi propio funeral. Porque sí, aparecí. Y lo que pasó después cambió todo para siempre. Pero antes de llegar a esa parte, necesito contarte toda la historia desde el principio. Necesito que entiendas cómo un hombre puede llegar a fingir su propia muerte solo para descubrir si su familia lo ama de verdad. La respuesta, por cierto, fue devastadora. Todo comenzó después del accidente de mi esposa Elena, hace 5 años. Ella era la única que realmente me conocía, la única que veía más allá de mi dinero y mis propiedades. Cuando murió en ese choque, algo cambió en la dinámica familiar. De repente, Carmen empezó a visitarme más seguido. Al principio pensé que era genuina preocupación por mi bienestar. «Eduardo, no puedes vivir solo en esa casa tan grande», me decía mientras revisaba cada habitación con ojos calculadores. «Deberías considerar vender algunas propiedades, simplificar tu vida». Mi sobrino Miguel también comenzó a aparecer con más frecuencia. Siempre necesitaba dinero para algún proyecto empresarial que nunca prosperaba. «Tío, esta vez es diferente», insistía cada vez que extendía la mano. «Es una inversión segura, te lo prometo». La primera señal real de alarma llegó durante la cena de Navidad del año pasado. Estaba en la cocina preparando café cuando escuché a Carmen hablando con su hija Sofía en la sala. «Papá no va a vivir para siempre, y cuando eso pase, tenemos que estar preparadas.
Miguel ya habló con un abogado sobre la herencia. Me quedé paralizado. No era la conversación en sí, sino el tono frío, calculador. Hablaban de mi muerte como si fuera un evento programado en el calendario. Desde entonces comencé a prestar más atención. Noté cómo Carmen siempre insistía en acompañarme a las citas médicas, cómo hacía preguntas específicas sobre mi salud al doctor. ¿Cuánto tiempo le queda?, le preguntó una vez al cardiólogo, creyendo que yo no podía escucharla desde la sala de espera. Miguel empezó a traer documentos para que firmara. «Son solo actualizaciones legales, tío», decía mientras colocaba los papeles frente a mí. Pero yo leía cada línea, y muchos de esos documentos le otorgaban poderes que no debería tener. La gota que derramó el vaso fue cuando descubrí que habían estado revisando mi casa en mi ausencia. Tengo cámaras de seguridad que ellos desconocían. Las grabaciones mostraban a Carmen y Miguel recorriendo cada habitación, abriendo cajones, revisando documentos en mi estudio. En una de esas grabaciones, Carmen sostenía mi testamento original, mientras le decía a Miguel: «Necesitamos que cambie esto antes de que sea demasiado tarde. Si deja todo a esas organizaciones benéficas, no veremos ni un peso». Esa noche no pude dormir. La familia por la que había trabajado toda mi vida, a la que había criado y apoyado económicamente durante décadas, solo esperaba mi muerte para repartirse mis bienes. Fue entonces cuando empecé a planear mi muerte falsa. Necesitaba evidencia concreta de sus verdaderas intenciones. Necesitaba escuchar con mis propios oídos lo que realmente pensaban de mí. El doctor Ramírez, mi amigo desde la universidad, inicialmente se negó a ayudarme. «Eduardo, esto es una locura», me dijo. Pero cuando le mostré las grabaciones de seguridad, cuando le conté sobre el intento de envenenamiento en el hospital, entendió que no tenía otra opción. «Si realmente quieres saber la verdad», me dijo finalmente, «tendremos que hacerlo perfecto. No puede haber errores». Y no los hubo. Al menos no hasta el momento en que decidí rebelarme. La obsesión de mi familia con mi dinero se volvió más evidente cuando comencé a investigar sus finanzas personales. Lo que descubrí me dejó helado. Carmen había estado gastando dinero que no tenía. Su lujoso apartamento en el centro de la ciudad estaba hipotecado hasta el techo. Las tarjetas de crédito acumulaban deudas astronómicas por compras compulsivas. Joyas, viajes a Europa, ropa de diseñador. Todo financiado con la expectativa de mi herencia. Miguel no estaba mejor. Sus supuestos negocios exitosos eran en realidad una serie de fracasos costosos. Había perdido la casa familiar en una apuesta empresarial fallida y ahora vivía en un apartamento alquilado, sobreviviendo con los préstamos que yo le había dado durante años. Sofía, la hija de Carmen, había abandonado sus estudios para dedicarse a una vida de lujos anticipados. Conducía un automóvil deportivo que técnicamente era mío, según los documentos que revisé. Lo había comprado a mi nombre sin mi conocimiento, usando documentos falsificados. Pero lo más perturbador fue descubrir que habían estado vendiendo algunas de mis posesiones menores. Antigüedades de la casa, obras de arte que Elena había coleccionado, incluso algunos de mis libros raros. Todo vendido discretamente en casas de subastas, con Carmen actuando como representante autorizada de un anciano enfermo. Un día, mientras fingía una siesta, escuché una conversación telefónica de Carmen que me confirmó mis peores sospechas. «No podemos esperar más, Miguel. Las deudas se están acumulando y los bancos empiezan a presionar. Necesitamos acelerar las cosas». «¿Qué sugieres?» «Drenia», respondió Miguel desde el altavoz.
Ya intenté con las pastillas en el hospital, pero el viejo es más resistente de lo que pensaba. Tal vez necesitemos algo más definitivo. Mi propia hermana estaba planeando asesinarme. Esa revelación me motivó a actuar más rápido. Contacté a mi abogado personal, el licenciado Herrera, sin que Carmen lo supiera. Le expliqué mis sospechas y le pedí que investigara todas las transacciones recientes relacionadas con mis bienes. Los resultados fueron devastadores. Carmen había estado forjando mi firma en documentos durante meses. Había transferido la propiedad de 2 de mis casas de alquiler a su nombre, alegando que yo se las había regalado por cuidarme en mi vejez. Miguel había usado mi información personal para obtener préstamos bancarios, usando mis propiedades como garantía sin mi consentimiento. El total de las deudas que había acumulado en mi nombre superaba los 200.000 pesos. «Señor Mendoza», me dijo el licenciado Herrera con gravedad, «esto constituye fraude financiero. Podríamos presentar cargos criminales contra ambos». Pero yo tenía un plan diferente. Quería que se condenaran con sus propias palabras, que revelaran su verdadera naturaleza, sin la máscara de la preocupación familiar. Fue entonces cuando el doctor Ramírez y yo perfeccionamos los detalles de mi muerte simulada. Él proporcionaría el certificado médico falso. Yo me escondería durante el velorio y el entierro. Y finalmente tendría la evidencia irrefutable de sus verdaderas intenciones. Cuando aparezca en mi propio funeral, le dije a Ramírez, «Quiero que tengas las grabaciones listas. Todo lo que digan quedará registrado». No sabía que sus palabras serían aún más crueles de lo que había imaginado. Organizar mi propia muerte resultó ser más complejo de lo que imaginaba. El doctor Ramírez y yo nos reuníamos en su consulta privada cada martes por la tarde, cuando su secretaria ya se había marchado. «Necesitamos que parezca natural», me explicaba mientras revisaba expedientes médicos. «Tu historial de problemas cardíacos nos da la cobertura perfecta. Un infarto súbito durante el sueño sin testigos». La parte más difícil fue conseguir un cadáver para el ataúd. Ramírez tenía contactos en la morgue del hospital municipal. «Hay un indigente que murió la semana pasada», me informó discretamente. «Sin familia, sin identificación, nadie lo reclamará». Tuvimos que coordinar cada detalle meticulosamente. Ramírez falsificaría mi certificado de defunción con fecha del viernes por la noche. El cuerpo sería preparado en la funeraria de los hermanos Vázquez, quienes recibieron una generosa compensación por mantener el ataúd sellado debido al estado del cadáver. Mi papel era el más arriesgado. Tendría que desaparecer completamente durante 3 días, sin contacto con nadie, excepto Ramírez. Me refugiaría en una cabaña abandonada en las afueras de la ciudad, propiedad de un paciente fallecido del doctor. ¿Y si alguien sospecha? Swingo pregunté durante una de nuestras reuniones clandestinas. «Carmen ya está esperando tu muerte», respondió con ironía amarga. «Será la noticia menos sorprendente del año para ella». Instalamos equipos de grabación en la funeraria, cámaras ocultas en las columnas, micrófonos direccionales camuflados entre las flores, todo conectado a un sistema de grabación remoto que Ramírez monitorizaría desde su automóvil estacionado afuera. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Esa mañana, Carmen me visitó con una sopa casera que olía extrañamente dulce. «Te ves muy pálido, hermano», me dijo con falsa preocupación. «Deberías descansar más». No probé ni una cucharada de esa sopa. A las 8 de la noche, salí discretamente por la puerta trasera de mi casa. Ramírez me esperaba en el callejón con un automóvil prestado. «¿Estás seguro de esto, Eduardo?», Swing preguntó una última vez.
Completamente, respondí. Necesito saber la verdad. Esa noche, desde la cabaña, escuché por radio cómo Ramírez llamaba a Carmen para informarles sobre mi muerte súbita. Su reacción fue teatral. Gritos, llantos, palabras de incredulidad. Pero a través del teléfono pude detectar algo más en su voz. Alivio. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Sin televisión, sin internet, solo mis pensamientos y la ansiedad de lo que estaba por venir. Ramírez me visitaba cada noche para actualizar los preparativos. Carmen ya contactó al abogado. Me informó el sábado. Quiere leer el testamento inmediatamente después del entierro. Miguel llegó esta mañana con una maleta, como si viniera de vacaciones. El domingo por la mañana, día del funeral, Ramírez me ayudó a disfrazarme. Barba postiza, gafas oscuras, sombrero de ala ancha. «Parecerás un doliente más», me aseguró. Llegamos a la funeraria 1 hora antes de la ceremonia. Me posicioné detrás de la columna más alejada, con vista perfecta al ataúd y a los asientos principales donde se sentaría mi familia. «Las grabaciones están activas», me susurró Ramírez antes de alejarse. «Ahora solo queda esperar». No tuve que esperar mucho para escuchar la verdad. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 10 de la mañana. Desde mi escondite detrás de la columna, observé cómo Carmen hacía su entrada dramática vestida completamente de negro, con un velo que apenas ocultaba su rostro. Sus lágrimas parecían genuinas hasta que se acercó al ataúd. «Adiós, hermano querido», murmuró lo suficientemente alto para que todos escucharan. Pero cuando se inclinó hacia el féretro, la escuché susurrar: «Gracias por finalmente hacer algo útil con tu vida». Miguel llegó minutos después, acompañado de Sofía. Ambos vestían ropa nueva, cara, como si hubieran ido de compras especialmente para la ocasión. Miguel se acercó al ataúd con paso firme, sin rastro de tristeza en su rostro. «Se ve tan pacífico», comentó en voz alta. Luego, dirigiéndose a Carmen en voz baja: «¿Ya confirmaste que el abogado estará aquí después del entierro?» «Por supuesto», respondió Carmen secándose lágrimas inexistentes. «Herrera traerá todos los documentos. Podremos resolver todo hoy mismo». Los vecinos y conocidos comenzaron a llenar la sala. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, se acercó a Carmen para ofrecer sus condolencias. «Eduardo era un hombre tan generoso», le dijo con sinceridad, «siempre ayudando a todo el mundo». Carmen asintió solemnemente. «Sí, demasiado generoso para su propio bien, siempre dando dinero a cualquiera que se lo pidiera». Pero cuando doña Mercedes se alejó, Carmen se dirigió a Miguel. «Espero que esa vieja no espere nada de la herencia. Eduardo le prestó dinero varias veces». «No te preocupes», respondió Miguel. «Los préstamos murieron con él. Nadie puede probar nada». La ceremonia religiosa fue una farsa completa. El padre González, quien me conocía desde hace décadas, habló sobre mi generosidad y mi amor por la familia. Cada palabra sobre mi supuesto cariño hacia Carmen y Miguel me resultaba dolorosa, sabiendo lo que realmente pensaban de mí. Durante el responso, observé las caras de mi familia. Carmen mantenía una expresión de dolor ensayada, pero sus ojos se movían constantemente hacia su reloj. Miguel bostezaba discretamente, como si estuviera en una reunión de trabajo aburrida. Sofía, por su parte, estaba más interesada en revisar su teléfono que en prestar atención a la ceremonia. En un momento, la vi escribiendo un mensaje que alcancé a leer desde mi posición. «Ya casi termina este teatro. Esta noche celebramos». Cuando llegó el momento de los testimonios familiares,
Carmen se levantó con dramatismo. Mi hermano Eduardo fue el pilar de nuestra familia. Comenzó con voz quebrada. Siempre estuvo ahí, cuando lo necesitábamos. Siempre dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Las palabras sonaban hermosas, pero yo sabía que cada una era mentira. Carmen continuó. Aunque a veces era difícil de tratar, especialmente en sus últimos años. Su carácter se había vuelto muy complicado. Miguel asintió desde su asiento, agregando: Tío Eduardo tenía sus manías, pero lo queríamos tal como era. Después de la ceremonia, mientras los asistentes se dirigían hacia el cementerio, me las arreglé para seguir el cortejo fúnebre, manteniendo mi distancia. El doctor Ramírez me había prestado un automóvil diferente para no levantar sospechas. En el cementerio, la verdadera naturaleza de mi familia se reveló completamente. Mientras el ataúd descendía a la fosa, escuché a Carmen susurrarle a Miguel: «Por fin podemos respirar tranquilos. Ya no tendremos que fingir que nos importa». «¿Cuánto crees que valga todo?», Cerenia preguntó Miguel sin ningún disimulo. «Las propiedades solas deben valer más de 2 millones», respondió Carmen calculando mentalmente. «Sin contar las inversiones y el dinero en efectivo». Fue en ese momento cuando supe que había tomado la decisión correcta. Después del entierro, los invitados regresaron a la funeraria para el almuerzo de condolencias. Yo mantuve mi disfraz y me mezclé entre los dolientes, posicionándome cerca de las mesas donde mi familia se había instalado. Lo que escuché durante esa comida superó mis peores expectativas. Carmen se había sentado con las señoras del barrio, interpretando perfectamente el papel de hermana desconsolada. Eduardo siempre fue muy solitario, les contaba mientras picoteaba su plato. Después de que murió Elena, se volvió aún más amargado. A veces era cruel conmigo sin razón. Doña Esperanza, una vecina que siempre me había apreciado, trató de defenderme. «Pero, Carmen, Eduardo te ayudó mucho económicamente todos estos años». «Sí, pero siempre me lo echaba en cara», mintió Carmen sin pestañear. «Me hacía sentir como una limosnera». «Carmen, no olvides que esta casa es mía», me decía constantemente. Era muy mezquino con sus afectos. Miguel, sentado en otra mesa con algunos primos lejanos, era aún más despiadado en sus comentarios. El tío Eduardo nunca entendió cómo funcionan los negocios modernos. Se aferró a sus métodos anticuados hasta el final. Por eso nunca prosperó realmente. «Pero tenía bastante dinero», comentó primo Roberto. «Dinero que mantenía guardado como un avaro», respondió Miguel con desprecio. «Nunca invirtió en nada productivo, solo acumulaba y acumulaba, como si fuera a llevárselo a la tumba». Sofía, mientras tanto, había encontrado a sus amigas y hablaba sin ningún filtro. «Finalmente, podremos vivir sin sus constantes sermones sobre el ahorro y la responsabilidad. El abuelo Eduardo era tan aburrido, siempre quejándose de nuestros gastos». «¿Y ahora qué va a pasar?», «Component placement», preguntó una de sus amigas. «Ahora vamos a disfrutar la vida como se debe», respondió Sofía con una sonrisa. «Mamá dice que hay suficiente dinero para que no tengamos que trabajar en años». Pero la conversación más hiriente la escuché cuando Carmen se reunió con Miguel en un rincón apartado de la sala. Pensaron que nadie podía oírlos, pero yo estaba lo suficientemente cerca. ¿Te das cuenta de que ya no tendremos que soportar sus llamadas diarias? «Swing», dijo Carmen con alivio genuino. «Ya no más. Carmen, ¿cómo están gastando el dinero que les di? O, Miguel, ¿cuándo me vas a pagar lo que te presté?». Miguel rió con amargura.
Lo peor era cuando nos invitaba a cenar y luego nos daba conferencias sobre valores familiares, como si no supiéramos que solo lo hacía para controlarnos. Nunca nos vio como familia real, continuó Carmen, solo como proyectos de caridad que le hacían sentir importante, siempre con esa actitud de superioridad moral. ¿Recuerdas cuando Elena estaba enferma? Drenia, preguntó Miguel. Nos pidió que la visitáramos más seguido, pero nunca entendió que teníamos nuestras propias vidas. Elena era igual de manipuladora, respondió Carmen con veneno en la voz. Siempre haciéndose la víctima, siempre necesitando atención. Eduardo se obsesionó tanto con cuidarla que se olvidó de que nosotros también existíamos. Esas palabras sobre Elena fueron las que más me dolieron. Mi esposa había amado a Carmen como a una hermana, siempre preocupándose por su bienestar, siempre defendiéndola cuando yo cuestionaba sus gastos excesivos. Bueno, concluyó Miguel, al menos ahora podemos ser honestos. Ya no tenemos que fingir que lo extrañaremos. Carmen levantó su copa de vino. Por Eduardo, que en paz descanse y que nos deje en paz también. Brindaron discretamente, creyendo que nadie los veía. Pero yo sí los vi. Y las cámaras también. A las 4 de la tarde, el licenciado Herrera llegó a la funeraria con un maletín negro y expresión solemne. Carmen inmediatamente se acercó a él, secándose lágrimas que ya no engañaban a nadie. Licenciado, gracias por venir en este momento tan difícil, le dijo con voz temblorosa. Sabemos que Eduardo hubiera querido resolver estos asuntos rápidamente. Herrera, quien conocía mis verdaderas intenciones, mantuvo su compostura profesional. Por supuesto, señora Carmen. Procederemos según las instrucciones del señor Mendoza. Se instalaron en una sala privada de la funeraria. Carmen, Miguel y Sofía se sentaron en primera fila, como buitres esperando su festín. Algunos familiares lejanos y vecinos cercanos también fueron invitados, según mi solicitud previa. Desde mi posición oculta en el pasillo, podía escuchar perfectamente a través de la puerta entreabierta. Antes de comenzar, anunció Herrera, debo informarles que este testamento fue modificado recientemente por el señor Mendoza hace apenas 2 semanas. Carmen y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. ¿Modificado? Drenia, preguntó Carmen. Eduardo no me mencionó nada sobre cambios. El señor Mendoza fue muy específico sobre mantener estas modificaciones en privado, respondió el abogado mientras abría el documento. Herrera comenzó la lectura. Yo, Eduardo Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro como mis últimas voluntades. Las primeras cláusulas eran estándar. Gastos funerarios, donaciones menores a empleados domésticos, algunos objetos personales para amigos cercanos. Carmen tamborileaba impaciente con los dedos sobre la mesa. Ahora, respecto a mis bienes principales, continuó Herrera. La sala se llenó de silencio expectante. A mi hermana Carmen Mendoza, quien me ha acompañado durante estos años difíciles, le dejo la cantidad de 50.000 pesos, junto con los muebles de la sala principal de mi casa. El rostro de Carmen palideció. ¿50.000 pesos? ¿Solo eso? A mi sobrino Miguel Mendoza le dejo la cantidad de 30.000 pesos y mi colección de libros de historia. Miguel se levantó bruscamente. «Esto es imposible. El tío me prometió mucho más. A mi sobrina Sofía Mendoza le dejo 20.000 pesos y las joyas que pertenecieron a mi difunta esposa Elena».
Sofía comenzó a llorar, pero esta vez las lágrimas eran de frustración genuina. Herrera continuó imperturbable. El resto de mis bienes, incluyendo todas las propiedades, inversiones, cuentas bancarias y demás activos, por un valor estimado de 3.200.000 pesos, los dejo en su totalidad a la Fundación Benéfica San Vicente de Paúl para la construcción de un hogar de ancianos en memoria de mi esposa Elena. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego estalló el caos. «¡Esto no puede ser legal!» «Component placement», gritó Carmen poniéndose de pie. Eduardo estaba senil. No sabía lo que hacía. Miguel golpeó la mesa con el puño. «Vamos a impugnar este testamento. Ningún juez vas a permitir que se desperdicie tanto dinero». «Trabajé cuidándolo durante años». «Drenia», chilló Carmen. «Me sacrifiqué por él. No puede dejarnos prácticamente sin nada». Sofía sollozaba histéricamente. «Mis planes, mi futuro, todo arruinado por un viejo loco». Herrera esperó a que se calmaran antes de continuar. «Hay una cláusula adicional. El señor Mendoza especificó que si algún beneficiario impugna este testamento o cuestiona su validez, perderá automáticamente su herencia, la cual será transferida también a la Fundación Benéfica». Carmen se dejó caer en su silla, derrotada. Miguel caminaba de un lado a otro como animal enjaulado. Sofía seguía llorando, pero ahora con rabia contenida. «Además», agregó Herrera, «el señor Mendoza me pidió que les entregara esta carta personal». Sacó un sobre sellado y comenzó a leer. «Querida familia, si están escuchando esto, significa que finalmente descubrieron lo que realmente pensaba de ustedes. Fue en ese momento cuando decidí que era hora de hacer mi aparición». Mientras Herrera continuaba leyendo mi carta, decidí esperar un poco más antes de revelarme. Quería escuchar sus reacciones completas al contenido de mi mensaje póstumo. Durante años observé cómo su amor hacia mí se transformó en pura codicia. Leyó el abogado. «Carmen, recuerdo cuando eras una niña dulce que me abrazaba cuando tenía pesadillas. ¿Qué te pasó?» Carmen se retorció en su asiento, claramente incómoda con la dirección de la carta. «Miguel, te enseñé a andar en bicicleta. Te ayudé con tus estudios. Te presté dinero para cada uno de tus proyectos fallidos. Pero nunca fue suficiente, ¿verdad?» Miguel apretó los puños, su rostro enrojeciendo de humillación. «Sofía, eras la luz de mis ojos cuando naciste. Elena y yo te cuidamos cuando Carmen trabajaba. Pero creciste creyendo que el mundo te debía todo sin esfuerzo». La joven sollozaba con más intensidad, pero ahora mezclando vergüenza con rabia. Herrera hizo una pausa dramática antes de continuar. «Sin embargo, hay algo que ustedes no saben, algo que descubrí recientemente y que cambió mi perspectiva sobre esta familia para siempre». Carmen se enderezó, alarmada. «¿Qué puede ser?». El abogado continuó leyendo. «Carmen, encontré las pastillas que agregaste a mi medicación en el hospital. También tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas, planeando mi muerte». El color desapareció completamente del rostro de Carmen. Eso es imposible. Eduardo estaba inconsciente». «Miguel, descubrí los documentos falsificados que usaste para obtener préstamos a mi nombre. Tengo copias de todo». Miguel se levantó bruscamente. «Esto es una trampa. Alguien está manipulando todo esto». «Y Sofía», continuó Herrera, «sé sobre las cosas que vendiste de mi casa. Tengo las facturas de las casas de subastas».
Sofía dejó de llorar abruptamente, reemplazando las lágrimas por una expresión de pánico. Herrera cerró la carta y miró directamente a Carmen. «Hay más. El señor Mendoza me pidió que les informara que todas estas actividades han sido reportadas a las autoridades correspondientes». «¡No pueden probar nada!» «Component placement», gritó Carmen poniéndose de pie. Eduardo era un paranoico, siempre inventando conspiraciones. «De hecho, sí podemos probarlo», dijo Herrera calmadamente, «porque el señor Mendoza no está muerto». El silencio que siguió fue absoluto. Carmen se quedó paralizada. Miguel dejó de caminar. Sofía dejó de respirar. ¿Qué dijiste?», Zrenia susurró Carmen. «Eduardo Mendoza está vivo. Su muerte fue simulada para poder observar sus verdaderas reacciones ante su fallecimiento». Carmen comenzó a temblar. «Eso es imposible. Yo vi el cuerpo. Estaba en el ataúd». «Lo que vieron fue el cuerpo de otra persona. El señor Mendoza ha estado presente durante toda la ceremonia, grabando cada palabra que ustedes dijeron». Miguel se dirigió hacia la puerta. «Esto es una locura. Me voy de aquí». «No tan rápido», dijo Herrera. «El señor Mendoza quería confrontarlos personalmente». Fue entonces cuando me quité el disfraz y entré a la sala. «Hola, querida familia», dije con voz tranquila. «¿Me extrañaron?». Carmen gritó como si hubiera visto un fantasma real. Sofía se desmayó en su silla. Miguel se quedó petrificado en el marco de la puerta. «¡Imposible!». «Zrenia», chilló Carmen, «tú tenías que estar muerto». «Como pueden ver», respondí acercándome lentamente, «los rumores de mi muerte fueron muy exagerados». Carmen retrocedió hasta chocar contra la pared. «Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando». «Oh, pero está pasando, hermana querida. Y ahora vamos a tener una conversación muy interesante sobre el futuro». Mientras Carmen seguía gritando histéricamente y Miguel permanecía paralizado en la puerta, noté que varios de los invitados al funeral habían escuchado la conmoción y se asomaban curiosos por el pasillo. «Siéntense todos», ordené con autoridad que no había usado en años. «Tenemos mucho de qué hablar». Sofía había recuperado la consciencia, pero permanecía en shock, mirándome como si fuera una aparición sobrenatural. Carmen se había deslizado por la pared hasta quedar sentada en el suelo, murmurando incoherencias. «Herrera, por favor, reproduce las grabaciones», le pedí al abogado. De su maletín sacó un dispositivo de audio y comenzó a reproducir las conversaciones que habían tenido durante el funeral. Sus propias voces llenaron la habitación. Los comentarios crueles sobre mi carácter, las celebraciones por mi muerte, los cálculos sobre mi herencia. «¡Para eso!», Zrenia gritó Miguel, finalmente reaccionando. «No tienes derecho a grabarnos sin nuestro consentimiento». «Tengo todo el derecho del mundo», respondí firmemente. «Era mi propio funeral, y ustedes revelaron su verdadera naturaleza pensando que yo no podía escucharlos». Carmen logró ponerse de pie, temblando. «Eduardo, puedo explicarlo todo. Estábamos en shock. No sabíamos lo que decíamos». «¿En shock?», «Component placement», repetí con sarcasmo. «¿Como cuando intentaste envenenarme en el hospital? ¿O cuando falsificaste mi firma en documentos legales?». El rostro de Carmen se descompuso completamente. Yo nunca... Tengo las pastillas que agregaste a mi medicación. Las analicé.
contenían suficiente digitalis para provocar un paro cardíaco. Miguel intentó defender a su madre. «Tío, estás confundido. Mamá nunca haría algo así». ¿Confundido? Swing. Saqué de mi bolsillo un teléfono. «Escuchen esto». Reproduje la grabación de la conversación telefónica entre Carmen y Miguel, donde planeaban acelerar las cosas y mencionaban que las pastillas no habían funcionado. Sus propias voces los condenaron sin posibilidad de negación. «Pero hay más cómplices en esta historia». Continué mirando hacia la puerta. «¿Por qué no entra, doctor Salinas?» Un hombre mayor que había estado escuchando desde el pasillo entró nerviosamente a la sala. Era el médico que había estado tratando mis problemas cardíacos durante los últimos meses. «Doctor Salinas», me dirigí a él. «¿Quiere explicarles a todos cómo Carmen lo convenció de alterar mis diagnósticos médicos?» El doctor palideció. «Señor Mendoza, Ella me dijo que era por su propio bien». «Me recetó medicamentos innecesarios», expliqué a los presentes. «Medicamentos que debilitarían mi corazón gradualmente. Todo a cambio de una generosa compensación económica de mi querida hermana». Carmen negó desesperadamente. «Eso es mentira. Doctor Salinas, dígale que es mentira». Pero el médico ya había confesado con su silencio. «Y también está el contador Ramírez», continué. «No el doctor Ramírez que me ayudó, sino su hermano gemelo que trabajaba en contabilidad. El hombre que ayudó a Miguel a falsificar documentos para obtener préstamos usando mis propiedades como garantía. Miguel intentó escapar, pero 2 guardias de seguridad de la funeraria bloquearon la salida. Los había contactado previamente para este momento. ¿Creen que no me di cuenta de todos los movimientos extraños en mis cuentas bancarias? ¿De las transferencias no autorizadas? ¿De los documentos firmados con mi nombre, pero con caligrafía ligeramente diferente?» Sofía finalmente encontró su voz. «Abuelo, nosotros solo queríamos asegurar nuestro futuro». «¿Su futuro?» Swing, la miré con decepción. «Vendiendo las pertenencias de Elena mientras yo aún vivía, usando mi tarjeta de crédito para comprar ese automóvil deportivo». La joven comenzó a llorar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de culpabilidad genuina. «Todos ustedes conspiraron contra mí», declaré mirando a cada uno. «Todos participaron en este plan para acelerar mi muerte y apoderarse de mi herencia». Carmen hizo un último intento desesperado. «Eduardo, somos familia. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «Familia», repetí la palabra con amargura. «Una familia que celebró mi muerte. Una familia que brindó por mi desaparición». Los días previos a mi reaparición fueron los más intensos de toda esta experiencia. Desde la cabaña donde me refugiaba, coordiné cada detalle de mi venganza con la precisión de un estratega militar. El doctor Ramírez me visitaba cada noche para informarme sobre los movimientos de mi familia. Carmen contactó a 3 abogados diferentes. Me reportó el martes. «Quiere impugnar el testamento alegando que estabas mentalmente incapacitado». «¿Y Miguel?». Logramos mientras revisaba los documentos que había preparado. «Ya puso en venta tu casa de la playa. Publicó el anuncio esta mañana, apenas 2 días después del entierro». La velocidad con que actuaron me confirmó que habían estado planeando esto durante mucho tiempo. No era una reacción impulsiva al dolor, sino la ejecución de un plan cuidadosamente elaborado. Durante esos días, también recibí llamadas del licenciado Herrera. «Las autoridades están listas», me informó.
El fiscal tiene suficiente evidencia para proceder con los cargos criminales tan pronto como te presentes oficialmente. Había pasado meses recopilando pruebas, grabaciones de audio, documentos falsificados, registros bancarios, testimonios de testigos. Todo meticulosamente organizado para garantizar que no pudieran escapar de las consecuencias legales. ¿Qué hay del doctor Salinas? Zrenia pregunté. Ya confesó su participación a cambio de una sentencia reducida. Admitió que Carmen le pagó 50.000 pesos para alterar tus diagnósticos médicos y recetar medicamentos peligrosos. El miércoles, instalé cámaras adicionales en mi propia casa. Quería documentar cómo se comportaban en mi propiedad ahora que creían que era suya. Las grabaciones fueron reveladoras. Carmen había comenzado a empacar mis pertenencias personales como si fueran basura. Fotos mías con Elena fueron arrojadas a bolsas de desperdicios. Mis libros favoritos, los que había coleccionado durante décadas, estaban siendo separados para vender. Miguel había traído un tasador para evaluar los muebles antiguos. «Esto vale una fortuna», lo escuché decir mientras señalaba el escritorio de roble que había pertenecido a mi padre. «Podemos venderlo en una subasta especializada». Sofía había invitado a sus amigas para que eligieran joyas de Elena. «Tomen lo que quieran», les decía generosamente. «El viejo ya no las necesita». Ver cómo profanaban los recuerdos de mi esposa fue lo que más me dolió. Elena había cuidado cada una de esas joyas. Cada una tenía una historia, un significado especial. Para Sofía, eran simplemente objetos brillantes para regalar. El jueves por la noche, Ramírez me trajo noticias perturbadoras. Carmen está planeando vender la casa principal también. Ya contactó a una inmobiliaria. ¿Tan pronto? Dice que no puede vivir ahí con todos los recuerdos, pero escuché que ya tiene apartamento nuevo reservado en el centro, uno muy caro. Esa información aceleró mis planes. No podía permitir que vendieran la casa donde Elena y yo habíamos sido felices durante tantos años. El viernes, día anterior a mi reaparición, hice una última verificación de todos los elementos de mi plan. Las grabaciones estaban organizadas cronológicamente. Los documentos legales estaban en orden. Las autoridades habían sido notificadas discretamente. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo mañana?, Zrenia me preguntó Ramírez durante su visita final. «Completamente», respondí con determinación. Han tenido suficiente tiempo para mostrar su verdadera naturaleza. Ahora es momento de que enfrenten las consecuencias. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por anticipación. Durante meses había sido la víctima de sus manipulaciones. Mañana finalmente tendría el control de la situación. Preparé mi disfraz cuidadosamente. La barba postiza, las gafas oscuras, el sombrero. Pero también llevé mi identificación oficial y todos los documentos necesarios para probar mi identidad cuando llegara el momento de la revelación. «Mañana», me dije mirando al espejo, «Eduardo Mendoza regresa de entre los muertos». El momento de mi reaparición había llegado. Después de escuchar durante 20 minutos las reacciones histéricas de mi familia, decidí que era hora de tomar el control completo de la situación. «Guardias», llamé hacia la puerta. 2 oficiales de seguridad privada que había contratado entraron inmediatamente. «Por favor, asegúrense de que nadie salga de esta sala hasta que terminemos». Carmen intentó correr hacia la puerta, pero los guardias bloquearon su paso. «¡Déjenme salir! ¡Esto es secuestro! ¡Llamaré a la policía!». «La policía ya está en camino», respondí tranquilamente. «Los llamé yo mismo hace una hora». Miguel, que había permanecido en estado de shock,
Finalmente reaccionó. «Tío, esto es una locura. No puedes tenernos aquí contra nuestra voluntad». ¿Como ustedes no podían tenerme contra mi voluntad cuando planeaban matarme? Swing, repliqué firmemente. Siéntense todos. Vamos a revisar cada uno de sus crímenes detalladamente. Saqué una carpeta gruesa llena de documentos y fotografías. Carmen, comencemos contigo. Aquí tengo el análisis químico de las pastillas que agregaste a mi medicación. Digitalis en concentraciones letales. Le mostré el reporte médico. Sus manos temblaban mientras intentaba leer el documento. También tengo grabaciones de tus conversaciones telefónicas con Miguel, planificando mi muerte. Continué reproduciendo fragmentos de audio en mi teléfono. Su propia voz la condenaba sin posibilidad de escape. «Miguel, tu turno». Me dirigí hacia mi sobrino. «Aquí están las copias de todos los documentos que falsificaste para obtener préstamos usando mis propiedades como garantía». Extendí sobre la mesa fotografías de cheques, contratos y firmas falsificadas. El análisis grafológico confirma que imitaste mi firma en al menos 15 documentos diferentes. Miguel intentó negar. Eso no prueba nada. Tal vez tú me diste permiso y lo olvidaste. También olvidé darte permiso para vender mis antigüedades. Logueé facturas de casas de subastas. Aquí están los recibos de venta de la colección de relojes de mi padre y los candelabros de plata de Elena. Sofía, que había permanecido callada, finalmente habló. «Abuelo, nosotros solo...» «Tú no hables», la interrumpí severamente. «Aquí tienes los registros de uso de mi tarjeta de crédito. 50.000 pesos en ropa, 20.000 en joyas, 30.000 en ese automóvil deportivo que conduces». Le mostré los estados de cuenta bancarios con cada transacción resaltada en amarillo. Pero lo más grave, continué dirigiéndome a toda la familia, es que todo esto lo hicieron mientras fingían amarme. Durante meses actuaron como familia cariñosa mientras planeaban mi asesinato. Carmen intentó una última defensa desesperada. «Eduardo, estás exagerando. Nunca quisimos hacerte daño real». «¿No?» Reproduje otra grabación donde ella le decía a Miguel que necesitaban ser más creativos para acelerar mi muerte. ¿Esto no es planear hacerme daño real? En ese momento se escucharon sirenas afuera. Los guardias confirmaron que la policía había llegado. «Perfecto», dije satisfecho. «Ahora podrán explicarle a las autoridades todo lo que me han hecho». Carmen se arrojó a mis pies. «Por favor, Eduardo, somos familia. No puedes entregarnos a la policía». «Familia», repetí la palabra con desprecio. «Una familia que celebró mi muerte con champán. Una familia que se peleó por mis bienes antes de que mi cuerpo estuviera frío». Miguel hizo un último intento. «Tío, podemos devolverte todo. Podemos arreglar esto sin involucrar a la ley». «Es demasiado tarde para arreglos», respondí mientras los oficiales de policía entraban a la sala. «Tendrán que enfrentar las consecuencias de sus acciones». El detective a cargo se acercó. «¿Señor Mendoza?» «Soy el inspector Vargas. Recibimos su denuncia». «Inspector, aquí están todos los culpables y toda la evidencia». Le entregué la carpeta completa. Intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y robo. Mientras los oficiales comenzaban a arrestar a mi familia, Carmen gritaba histéricamente. «Esto no puede estar pasando. Eduardo está loco. Nadie va a creer esta historia». «Oh, van a creerla», respondí tranquilamente, «porque tengo evidencia irrefutable de todo». 6 meses después de mi resurrección,
estoy sentado en mi estudio, escribiendo estas líneas mientras observo por la ventana el jardín que Elena tanto amaba. La justicia, aunque lenta, finalmente llegó para cada uno de los traidores. Carmen fue sentenciada a 8 años de prisión por intento de homicidio y fraude. Durante el juicio, intentó alegar demencia temporal, pero las grabaciones de sus conversaciones demostraron premeditación clara. Su abogado defensor abandonó el caso cuando se reveló la cantidad de evidencia en su contra. La vi por última vez durante la lectura de la sentencia. Ya no quedaba rastro de la mujer que una vez fue mi hermana pequeña. El peso de sus crímenes había envejecido su rostro 10 años en 6 meses. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que nunca esperé. Arrepentimiento genuino. Pero era demasiado tarde. Miguel recibió 5 años por falsificación de documentos y robo. Su defensa intentó argumentar que actuó bajo la influencia de su madre, pero los registros bancarios mostraron que había estado robándome sistemáticamente durante 2 años antes de que Carmen intensificara sus planes. Lo más irónico es que todos sus proyectos empresariales fallidos fueron investigados y resultaron ser estafas piramidales. Miguel no era solo un ladrón, sino también un estafador incompetente que había perdido el dinero robado en esquemas fraudulentos. Sofía, por ser menor de edad durante algunos de los delitos, recibió servicio comunitario y libertad condicional. Sin embargo, tuvo que devolver el automóvil y todas las joyas de Elena. La vi llorar cuando los oficiales judiciales recuperaron cada pieza de la colección de mi esposa. El doctor Salinas perdió su licencia médica permanentemente y recibió 3 años de prisión. Su testimonio durante el juicio reveló que Carmen le había pagado no solo para alterar mis diagnósticos, sino también para proporcionarle las sustancias tóxicas que usó en sus intentos de envenenamiento. El contador Ramírez, hermano del doctor que me ayudó, fue sentenciado a 4 años por complicidad en fraude. Su participación había sido crucial para falsificar los documentos bancarios que Miguel necesitaba para sus estafas. Pero la verdadera justicia no fue solo legal. Fue personal. Recuperé todas mis propiedades y bienes. La casa de la playa que Miguel había intentado vender fue devuelta a mi nombre. Las antigüedades vendidas fueron rastreadas y recuperadas, algunas mediante recompensas que ofrecí a los compradores. Cambié mi testamento real. Ahora todo mi patrimonio irá efectivamente a organizaciones benéficas, pero con una condición especial. Parte de los fondos se destinará a crear un programa de asistencia legal para ancianos víctimas de abuso familiar. La casa donde Elena y yo fuimos felices la convertí en un refugio para personas mayores que han sido abandonadas o maltratadas por sus familias. Cada habitación cuenta ahora con la risa y las conversaciones de gente que, como yo, descubrió que la familia verdadera no siempre es la de sangre. Doña Mercedes, mi vecina de toda la vida, se mudó conmigo como administradora del refugio. Eduardo, me dijo el día que abrimos las puertas, Elena estaría orgullosa de lo que has hecho con su hogar. Tiene razón. Elena siempre creyó en ayudar a los demás, en usar nuestros recursos para hacer el bien. Ahora su casa cumple exactamente ese propósito. ¿Me arrepiento de haber fingido mi muerte? Jamás. Fue la única manera de descubrir la verdad y protegerme de quienes planeaban matarme. Fue la única forma de hacer justicia. Algunas noches, cuando el silencio llena la casa, puedo escuchar la risa de Elena en el viento. Creo que me está diciendo que hice lo correcto, que finalmente encontré el valor para defenderme. Mi familia biológica me traicionó,
pero encontré una nueva familia entre las personas que ahora viven en esta casa. Gente que me aprecia por quien soy, no por lo que poseo. Y cada mañana, cuando me despierto en la cama que compartí con Elena durante tantos años, sonrío recordando las caras de terror de Carmen, Miguel y Sofía cuando aparecí en mi propio funeral. Porque a veces, para encontrar la vida, primero hay que fingir la muerte.